¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, chicos. ¿Cómo pasar? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, licenciado. ¿Cómo Buenas están, noches, chicos? ¿Cómo licenciado. les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar la plataforma. De igual manera, si nos hace falta actas, documentos, certificados, tratar de entregarlos, ¿no? Recuerden, la documentación es sumamente importante, ¿sí? Ahora, de igual manera, no se olvidará, por favor, revisar la plataforma, revisar las clases grabadas, ¿sí? No solamente de mi materia, de las demás materias también, por favor, para que directamente estemos siempre al día, ¿no? Y la recomendación de siempre también, por favor, tratar de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿sí? Bien, chicos, vamos a hacer una pequeña retroalimentación acerca de una de las grandes civilizaciones de América Central, ¿no? Los aztecas, miren, por ejemplo, los aztecas prácticamente eran representativos por las grandes obras de arquitectura que ellos lograron crear, ¿sí? También estas obras se le conocía directamente como pirámides escalonadas, ¿sí? Miren, pirámides donde prácticamente tenían gradas sumamente amplias. Aquí también podemos observar lo que es la imagen, en este caso, representativa, ¿sí? De su ejército, ¿no? Y las pirámides que ellos directamente lograron crearlas. Ahora, ¿quiénes eran los aztecas? ¿Me ayuda la lectura en la presentación? El señor o la señorita, muy bien. ¿Me ayuda, por favor? Regáleme un segundito. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Angélica María Pera? ¿Estamos ahí? Sí, y aquí Por estoy. favor, ayúdeme en la lectura. ¿Ya? ¿Quiénes eran los aztecas? Los aztecas, también llamados mexicas, fueron una civilización de existió entre los años 1325 y 1521, ubicada en la región actual de México, zona central y sur de América Central. Esta civilización se desarrolló a lo largo de casi 200 años y ha influenciado sobremanera en el desarrollo de culturas posteriores. La civilización azteca llegó a su fin luego de que Hernán Cortés desembarcara en este territorio en 1521 y lograra su conquista, proceso conocido como la conquista de México. Ok, muchísimas gracias, Diez. Muy bien. Entonces, miren, los aztecas prácticamente, ¿no? Lograron tener un crecimiento entre los años 1325 y 1521, ¿no? Ubicada directamente en la región actual de México, ¿sí? Y prácticamente lograron tener casi 200 años de crecimiento, ¿no? También podemos establecer de que este imperio llegó a su fin con la conquista de Hernán Cortés en 1521, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos algunas imágenes en donde podemos observar lo que es el calendario de los mayas. Además de eso, también podemos observar cómo se vestían directamente el ejército y las ciudades más importantes que llegaron a tener, ¿sí? Su ubicación. Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Ok. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Daisy de Jesús? ¿Estamos ahí? Daisy de Jesús Castillo. No, no estamos. Muy bien, sin Yo le nota. ¿Me ayuda, ayudo. por favor? El señor Jaime Marcelo, por favor. Ubicación. La civilización azteca se ubicó en la zona central, Mesoamérica, en el centro del Valle de México. Dicha civilización se encontraba en lo que hoy conocemos como México, Veracruz, Puebla,
Oaxaca, Guerrero y parte de Guatemala. Para el año 1521. Lograron tener más de 300,000 kilómetros cuadrados y una población de casi 7 millones de habitantes. Ok, muy bien, 10, muchísimas gracias. Miren, por ejemplo, la ubicación, ¿no? Justamente estaban, sí, en Centroamérica y miren, la partecita de aquí prácticamente era la ubicación del territorio de México, ¿no? También podemos visualizar que existían grandes territorios o ciudades como Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero y también parte de Guatemala en donde estaban ubicados, ¿no? De igual manera, nosotros también podemos establecer que en su mejor momento lograron tener 300,000 kilómetros cuadrados y una población de casi 7 millones de habitantes, ¿sí? Era un imperio sumamente grande, sumamente fuerte y además de eso directamente con los recursos que lograron tener, ¿no? Ahora, vamos a determinar algunas características importantes. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor Fabián Chipantasi? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Buenas Por noches, favor. licenciado. Buenas noches. Ayúdame en la lectura, por favor, de esta presentación. Ya le puede bajar un poquito la pantalla porque una parte no lo veo. Eh, un poquito la pantalla, le hago un poquito más grande, tal vez. No, no, más abajo. Lo que pasa es que ahí tengo unas palabras que no me deja leer. Ah, no le dejo observar. Ah, Sí, ya, ya. A ver, regáleme un segundito, por favor. Ok, ahí tal, bueno, ahí tal vez. un poquito más abajo porque ahí está lo que dice de negar admitir. Eso no lo puedo sacar. Ah, de negar y Es del admitir. Ah, eso es directamente de la plataforma, mi acceso. estimado. Póngale una en donde dice X, aplástele con el mouse, compañero. Sí, Así se por le quita favor, eso. póngale nomás una X y póngale no admitir. Sí, póngale nomás una X ahí, por favor. Ya. Ok, muy bien. Ahora Gracias, sí, por compañero. características. Características. Los aztecas se caracterizan por los siguientes aspectos. Se ubican en el actual México y fueron los últimos en llegar al pueblo del Valle de México. Tenían sus propias creencias y divinidades, a raíz de las cuales practicaban el canibalismo y realizaban sacrificios humanos. Su forma de gobierno era una monarquía autoritaria. Su economía se basaba en el cobro del tributo, el comercio y la agricultura. Contaban con un gobernante supremo llamado Huey Tlatoani. Su idioma principal era el náhuatl. Fue una de las primeras culturas que fundó escuelas, incluida una para mujeres. Ok, muy bien, señor. 10, muchísimas gracias. Entonces, miren, por ejemplo, las características importantes, ¿no? Se ubicaban en el actual México, tenían lo que es actividades religiosas sumamente fuertes, hablando directamente del canibalismo y de los sacrificios humanos, ¿no? Ahora, ¿qué es el canibalismo? Que comían a seres humanos. Excelente, que se alimentaban de los seres humanos, ¿no? Muy bien, una monarquía autoritaria, es decir, basada directamente al control del emperador, ¿sí? Eran expertos en la agricultura, en el comercio, mediante la autoridad del Huaytlatóac, ¿sí? Que prácticamente era el máximo representante y su idioma principal era el náhuatl, ¿no? También podemos establecer que fue una de las primeras culturas en donde establecía la educación para las mujeres, ¿no? Ahora, dentro de la religión, nosotros podemos establecer de que ellos también eran politeístas. ¿Qué significa la religión politeísta? ¿Ya?
¿Qué significado tendrá? Que creían Sí, en varios dioses. muy bien. ¿Qué tenía? Pues la adoración a varios dioses. Bien, excelente. Su apellido, por favor. Sí, el señor que mencionó la respuesta, ¿cuál era su apellido? Oviedo. Señor Oviedo Dilmo, ¿verdad? Muy bien, 10, muchísimas gracias. Entonces, miren, la adoración a diferentes dioses, ¿no? Y la mayoría de estos dioses directamente que representaban a los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Entonces practicaban los sacrificios, miren, justamente así. ¿Sí? Colocaban directamente a la persona en la parte de arriba, la parte central de su templo, es que estiraban directamente lo que son sus extremidades y con una daga directamente extirpaban lo que es el corazón, ¿sí? Y de ahí botaban directamente lo que es el cuerpo y rodaba, en este caso, por estos templos, ¿no? Miren, justamente en representación de estos dioses. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, el dios más importante era el Quetzalcóatl. Después, Tezcatlipoca, el señor del cielo y de la tierra. Tlacoc, dios de la lluvia. Huitzilopochtli, dios de la guerra y del sol. Chimecoac, diosa de la vegetación. Sinteoc, dios del maíz. Xoloc, dios del ocaso. Y Tlaceloc, diosa de la lujuria. Mitranqueculti, dios del inframundo y de los muertos. Miren, justamente así. Miren cómo representaban, cómo los dibujaban, ¿sí? En veneración directamente a sus dioses, ¿no? Y la organización social estaba directamente detallado por el Huaytlatóac, ¿sí? Que era considerado, pues, de origen divino y lo trataban de la mejor manera, ¿no? Miren, después tenemos al Cicuatá, que era el consejero del rey, Tlacotán, prácticamente, que eran las máximas autoridades delegadas del rey, ¿no? Pipiltín, nobles sacerdotes, pochtecas, comerciantes mercaderes, Macehualtín, agricultores y artesanos, y Tlacotín, que prácticamente eran los prisioneros o esclavos, en este caso de guerra, ¿no? Miren, justamente así prácticamente plasmaban todas sus actividades mediante los dibujos en general, ¿no? Ahora, el emperador prácticamente, Huaytlatoani, decidía directamente sobre los eventos, sobre la política y sobre todo siempre estaba encaminado directamente a los enfrentamientos en otras culturas, ¿no? Llegaron a tener lo que son departamentos supremos, ¿sí? En donde hablamos de Tlacotán, participaban lo que son los aztecas más importantes, Xicoactoc, hablamos también del ejército, lo que es el Calpulé, jefe del Calpulí, entonces miren, todos los departamentos, todo el territorio estaba sumamente controlado, ¿no? Ahora, nos vamos a su economía. Me ayuda, por favor, en la presentación el señor Luis Bolívar Betún, por favor. Bueno, licenciado, la economía azteca, perdón, se basaba principalmente en la agricultura, a través de la cual cultivaban principalmente ají, frijol y maíz. También cazaban pescado, basalto y aves acuáticas que utilizaban para el comercio. Como medio de pago, los aztecas utilizaban el cacao como moneda y herramienta de comercio. Además, implementaban el cobre de tributos a esclavos campesinos por el trabajo de tierras y a los pueblos sometidos bajo su dominio. Ok, muy bien, señor. 10, muchísimas gracias. Ahora, la economía se basaba principalmente en la agricultura y cultivaban principalmente ají, frijol y maíz. Por ejemplo, nosotros consumimos el maíz. Sí, Sí, Ok. Las humitas, hemos probado las humitas tal vez, están hechas de maíz. Sí, Sí. claro. sí, Ok, muy bien. Las humitas de maíz, el frijol, el ají. Entonces, miren, prácticamente productos que nosotros podemos encontrar en nuestras casitas, ¿no? Ellos utilizaban como medio de pago el cacao, ¿sí?
que los utilizaban directamente para su comercio, ¿no? También lograron crear lo que son las chinampas, miren, las chinampas que prácticamente eran pequeñas parcelas de tierra con la finalidad de cultivar sus productos de la mejor manera, ¿no? Sí, prácticamente los aztecas hasta el día de hoy sigue siendo una de las grandes civilizaciones prácticamente que lograron desarrollarse en Centroamérica, ¿no? También podemos hablar de otra de las más representativas, tratando directamente de la civilización de los incas en general, ¿no? Si recordamos un poquito, prácticamente los incas lograron tener un gran crecimiento, ¿sí? Dentro de América del Sur, ¿no? Este sitio que les estoy mostrando en la imagen, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se llama? Caramba. Machu Picchu. Eso. Ok, señor Luis, 10, muy bien. Machu Picchu. ¿En qué país se encuentran estas obras de arquitectura o las ruinas? Perú. A ver. En En Perú. En Perú. En Perú. Muy bien. Miren, por ejemplo, algunos expertos dicen que si nosotros giramos lo que es la fotografía, colocamos una partecita recta, podemos observar lo que es un rostro. Sí, muy bien. Bueno, son características que prácticamente nos mencionan algunos historiadores, ¿no? Machu Picchu, una de las ciudades más emblemáticas que tenían pues los incas, ¿no? Miren justamente cómo los representaban, ¿sí? Y al Zapa Inca, que prácticamente era el líder, era considerado como un dios sobre la tierra, ¿no? Ahora, ¿quiénes eran los incas? ¿Me ayuda por favor el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor Juan Ibaza, por favor? ¿Estamos ahí? Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches, por favor. ¿Quiénes eran los incas? Los incas fueron una civilización que se asentó en Sudamérica desde el siglo XX, desde el 13. siglo XIII hasta la llegada de Francisco Pizarro en el siglo XVI. Esta cultura tuvo su principal asentamiento en Cusco, pero se extendió a través de un gran territorio, llegando a tener 10 millones de habitantes y un propio idioma, el quechua. Los incas fueron una de las grandes civilizaciones a nivel mundial, con características propias de organizaciones sociales, políticas, idioma, religión, arte, arquitectura y economía. Además, influyeron considerablemente sobre las culturas actuales de la región. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Bien, miren, por ejemplo, acá, los incas prácticamente no lograron tener un crecimiento en el siglo XIII en Sudamérica y prácticamente esa cultura llegó a su fin cuando Francisco Pizarro pues los derrotó, ¿no? Además de ello, tenían su propia capital, que era el Cusco, hablando su propio idioma, que era el quechua en general, ¿no? Y lograron tener grandes avances en la arquitectura, en la economía, y también en la política, ¿no? Su ubicación prácticamente estaban en territorios que nosotros conocemos al día de hoy como Cusco, que está en el actual Perú. También tenía territorios en Colombia, en Ecuador, Perú, Bolivia, parte del norte de Argentina y también de Chile, ¿no? En sus mejores años prácticamente lograron tener 4.000 kilómetros cuadrados y las ciudades más importantes eran Quenco, Sacsayhuamán, Tipón, Machu Picchu y Ollantaytambo. Miren, justamente acá. Toda esta época podemos identificar que eran prácticamente la ubicación donde se encontraban los incas, ¿no? Ahora, ellos mantenían una religión politeísta, adoraban diferentes fenómenos de la naturaleza, en este caso, pues, los colocaban lo que son diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, los incas, ¿con qué nombre conocían al sol? Inti. Inti, muy bien. ¿Qué significa Inti Raymi? Fiestas de sol. Las fiestas del sol. Muy bien. También mantenían lo que es una sociedad esclavista y sobre todo prácticamente el principal gobernante era el Zapata.
¿sí? Que era prácticamente considerado un dios. Miren, justamente cómo lo representaba. ¿Sí? Muy bien, también trabajaba en actividades como la escultura, la cerámica, la pintura, la platería, la música, la danza y también la literatura, ¿no? También podemos identificar que prácticamente en la organización social estaba la familia real, es decir, la familia del soberano, es decir, del Inca, ¿no? Y que directamente contaban con nobleza, con los curacas, que prácticamente eran autoridades, el pueblo, la servidumbre, que prácticamente eran los esclavos, ¿no? Miren, justamente cómo vivían los incas. La autoridad, en el caso directamente de la política, se basaba en el Inca. Después teníamos a Lauqui, que era el heredero del trono, y el Consejo Imperial, que prácticamente aconsejaba al monarca, ¿no? También teníamos lo que son el Punich, que prácticamente son gobernadores, los Tucuricú, supervisores funcionarios de gobierno, los Curacas, los jefes de las comunidades, ¿no? El imperio prácticamente estaba dividido en 4 suyos. Ahora, ¿cómo se llamaba el imperio de los incas? El Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo, muy bien, 10, muchísimas gracias, que prácticamente, ¿no? Eran conocidos con la división de 4 distritos importantes, ¿no? Pero en fin, todos ellos conformaban lo que es el Tahuantinsuyo, ¿no? Y su religión que prácticamente establecía algunos dioses. Me ayuda, por favor, en la presentación el señor o la señorita, muy bien. Me ayuda, por favor, la señorita Gilda, perdón, Pupichamba, ¿estamos ahí? Señorita Gilda, no, no estamos. Muy bien, sin nota. Me ayuda, por favor, la señorita Rosa Ofelia, ¿estamos ahí? Buenas noches. Sí, licenciado. Buenas noches, por favor. Religión. Los incas eran politeístas, creían en varios dioses. Predominaba su creencia en el dios sol llamado Inti, pero también adoraban a otras divinidades, tales como la diosa de la tierra, Pachamama, el dios del rayo, Llaupa, el dios máximo o creador se llamaba Viracocha. A su vez, veneraban muchos elementos naturales como montañas o ríos y creían en la existencia de 3 mundos, el superior, el medio y el inferior. La cabeza de la religión era el sumo sacerdote llamado Wincan Umma, quien presidía las ceremonias, aconsejaba al Inca y se encargaba de las funciones religiosas de la civilización. Ok, muchísimas gracias, 10. Miren, por ejemplo, acá, la religión prácticamente no se basaba en los fenómenos de la naturaleza, hablando directamente, ¿no? Del dios sol, conocido con el nombre de Inti. También podemos hablar de Pachamama, la madre tierra. Hablamos también de la representación de su dios más importante, conocido como Viracocha, ¿no? Miren, por ejemplo, acá el sacerdote o el máximo sacerdote que llevaba directamente estas ceremonias era conocido con el nombre de Huilac Uma, ¿sí? Miren, justamente acá en estas imágenes podemos observar cómo era venerado lo que es el Zapa Inca, ¿no? Y también la representación de sus dioses. Viracocha, Dios creador y supremo. Inti, Dios del sol. Pachamama, diosa de la naturaleza y la madre tierra. Mamaquilla, diosa de la luna. Mamasara, diosa del maíz y del alimento. Mamacocha, diosa de la feminidad. Iliapa, dios del rayo y la batalla. Kolyur, diosa de las estrellas. Supai, dios de la muerte. Y Washimayu, dios del hogar. Entonces, miren, para todos los fenómenos, para todos los eventos, tenían directamente sus representaciones, ¿no? Miren, por ejemplo, acá en esta imagen podemos observar directamente los ritos ceremoniales que prácticamente lo tenía el Lauqui, es decir, el heredero directamente de los incas, ¿no? La economía de ellos prácticamente se basaba en el cultivo de las papas. Nosotros consumimos papitas en la casita, tal vez. Sí. Ok, muy Claro, bien. sí.
La salchipapa, tal vez. Sí. Cada Sí, viernes. no, muy bien, de vez en cuando. El maíz, los protos, el zapallo, ¿hemos probado la sopita de zapallo? Sí, Claro, Sí. uno de los ingredientes principales de la fanesca. Muy bien, delicioso. La quinoa, sí, Sí. una sopita de quinoa, muy bien. La yuca, el algodón, bueno, en el caso directamente de los frijoles, ¿sí? Si bien es cierto, la mayoría de los sacerdotes de los incas utilizaban prácticamente la hoja de coca como alucinógeno, ¿no? Obviamente, pues para ellos consideraban que tenían un contacto más cercano a sus dioses, ¿no? También utilizaron lo que son algunos animales de carga. ¿Qué tipo de animales utilizaban los incas? ¿Cuáles eran los animales de carga? La llama o la alpaca. Muy bien, prácticamente, ¿no? Que eran animales utilizados para llevar sus productos, ¿no? Además de ello, los incas tenían un estado que prácticamente estaban divididas todas las obligaciones para toda la población, ¿no? Si recordamos un poquito, uno de los grandes valores que tenían los incas prácticamente eran establecer la participación de todos dentro de su sociedad, ¿no? Por ejemplo, crearon tres valores importantes. Amashua, Amaquilla, ¿ya? Y la otra directamente, sí, considerada como un valor sumamente importante, y Amashá, ¿no? Que prácticamente podemos determinar, no robarás, no mentirás y no serás vago, ¿sí? Entonces, esos valores daban a que la población prácticamente se dedicaba a todas las actividades dentro de el imperio en general, ¿no? En fin, nosotros podemos determinar que el legado del imperio de los incas prácticamente sigue siendo un valor fundamental dentro de nuestra sociedad, especialmente dentro de la cosmovisión indígena como tal, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente el imperio de los incas se terminó con la conquista de un español. ¿Cómo se llamaba el español que logró derrotar a los incas y logró conquistarlos? Si nos acordamos, tal vez. Francisco Pizarro. Francisco Pizarro. Muy bien. Prácticamente el hecho destaca en cuando Atahualpa, que era uno de los hijos directamente del Zampa Inca, lucharon por el poder con la finalidad directamente de establecerse en el control, ¿no? Y el enfrentamiento lo tuvo, en este caso, contra su hermano, conocido con el nombre de Huáscar, ¿sí? Ambos lucharon directamente por el control del imperio. Atahualpa venció, capturó a Huáscar, lo mató, lo asesinó, y en ese momento de la debilidad del imperio que tenía el imperio inca, prácticamente llegaron los españoles, capturaron a Atahualpa y prácticamente pues lograron derrotarlos, ¿no? Pero en fin, las visiones, lo que son las organizaciones, los parámetros administrativos, el conocimiento central prácticamente prevalecen en las comunidades indígenas hasta el día de hoy, ¿no? Que nosotros tenemos que cuidar, que tenemos que preservar directamente todas sus enseñanzas, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, ninguna, licenciado. ¿Sí? ¿No? Ok. Muy bien, chicos. Nos vamos a quedar así por el momento. No les voy a mandar ninguna actividad, pero en la retroalimentación parece que ahí sí la vamos a tener, ¿no? Pero obviamente, pues, no se olvide revisar las clases grabadas, no se olvide de igual manera presentar los documentos y también tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿sí? De mi parte, chicos, una bonita noche, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos la siguiente clase, ¿sí? Cuídense mucho. Hasta luego, Gracias, licenciado. licenciado. Buenas noches. Gracias, Lice.